Dice Mateo capítulo 7, versículo 15, cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Sujel, ¿qué tú tienes que decirnos acerca de ese texto de Mateo 7? Bueno, la verdad es que cuando tú ves este texto en su contexto es aterrador, porque unos versículos antes el Señor Jesucristo había estado diciendo a la gente que lo escuchaba en el Sermón del Monte, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y es ahí que Cristo dice guardaos o cuidaos de los falsos profetas. En otras palabras, es como tú tienes aquí dos puertas de personas interesadas en temas religiosos, porque no estamos hablando de ateos, no estamos hablando de agnósticos, porque ellos ni siquiera están cerca de la puerta. Aquí estamos hablando de personas que dicen tener cierto interés religioso o espiritual, y Cristo dice, sí, pero tengan cuidado, porque ustedes pueden entrar por una puerta ancha que lleva a la perdición. Y cuando habla de los falsos profetas, la idea que nos da es como si los falsos profetas estuvieran cerca de la puerta estrecha para desviar a la persona para que entren por la otra. O sea, dice, guárdense de los falsos profetas, porque ellos no los van a guiar por la puerta estrecha, de ninguna manera. Ellos los van a guiar por el camino ancho. ¿Y qué es el camino ancho? Tener beneficios de Dios, pero sin tener comunión verdadera con Dios a través de un arrepentimiento genuino de mis pecados. Esa es la puerta estrecha. Yo creo que esa advertencia no es tomada en serio. O sea, cuando veo a Cristo hablar de esto ahí en Mateo 7, cuando veo a Cristo hablar de eso en Mateo 24, lo dice con una seriedad muy fuerte. De hecho, no es sencillamente porque lo que enseñan esos falsos maestros es peligroso per se, es por el impacto que tendrán. Me llama muchísimo la atención, por ejemplo, que en Mateo 24 él dice, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Pero no solamente que muchos vendrán diciendo eso, sino que dice, y engañarán a muchos. Muchos engañadores y muchos engañados. Es una advertencia sumamente fuerte. Ahora, noten algo importante aquí. Cristo dice, guardaos de los falsos profetas. Y dice, ellos vienen vestidos de ovejas, pero en realidad son lobos, son depredadores. Es un lenguaje muy fuerte. Si alguno nos acusa de que somos faltos de amor, como tú decías, Salvador, porque estamos hablando de este tipo de cosas. No, es que lo que el Señor está diciendo aquí es fuertísimo. Son depredadores que andan detrás de la presa para devorarlas, pero vienen vestidos de oveja. Ellos no vienen con una tarjeta que dice, fulano de tal, falso profeta, de ninguna manera. Ellos no dicen, dejen de creer en Dios, no le crean a la Biblia. No, ellos son falsos profetas. Ahora, mira lo importante de este texto. Imagínate que tú llegas a un lugar y dice, cuidado con el pitbull. Si tú no sabes lo que es un pitbull, nunca has visto esa clase de perro, te puede pasar lo siguiente, que tú le tengas temor a todos los perros que tú veas, porque tú no sabes distinguir quién es un pitbull y quién es un chihuahua. O sea, evidentemente yo tengo que tener una descripción de ese perro para poder tenerle el temor adecuado. Por eso el Señor se encarga de dar los frutos en la Biblia de quiénes son esos falsos profetas. Y el mismo nombre lo dice. ¿Qué es un profeta? Un profeta es alguien que comunica la verdad que Dios nos revela. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, cuando todavía la Biblia no estaba completa, habían profetas que hablaban inmediatamente en el nombre del Señor, así dice Jehová. Pero Miguel citaba en el capítulo 10 de Jeremías cómo habían en el pueblo falsos profetas, es decir, personas que decían, así dice el Señor. Y dice, el Señor no ha dicho eso, el Señor no ha hablado. Y esos falsos profetas, dice en el libro de Jeremías, profetizaban paz cuando no había paz. O sea, son personas que te dicen, tranquiliza tu alma, Dios es bueno, y nosotros sabemos que Dios es bueno. Dios es amor, Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte, tú eres hijo del rey, debes vivir como un rey. La gente le encanta oír eso. Lo que la gente no quiere oír es, tú eres un pecador que has violado la ley de Dios en incontables ocasiones, y si Dios te da lo que tú mereces, no te va a dar el cielo, te va a dar la condenación en el infierno.
pero para eso vino Cristo, a darnos salvación por medio de su muerte en la cruz del Calvario. Ese es el tipo de mensaje que el falso profeta no comunica. Los profetas, es interesante, no solamente predecían, y quiero decir algo al respecto, sino que también denunciaban y hablaban directamente al pueblo. Y el llamado normalmente, cuando uno rastrea todo el tema en el Antiguo Testamento, era un llamado al arrepentimiento. Cristo vino inmediatamente, comenzó su ministerio llamando al pueblo al arrepentimiento. Eso es crucial, porque el punto es, hemos ofendido a Dios. Pero hablando del tema de las predicciones, que vemos que los profetas debían dar predicciones veraces, a veces no es si se cumple o no el tema de lo que estamos hablando con estos profetas de la actualidad. Es el tipo de cosas que predicen. Predicen quién va a ganar en un gobierno y también se equivocan. Pero el tema con T.B. Joshua es que él se ha puesto a predecir hasta qué equipo deportivo va a ganar y también se equivoca. O sea, ese no es el tipo de cosas que un profeta de Dios hace. Ese no es tema. Lo que está en juego es la salvación. Y realmente esto ha proliferado mucho en el tercer mundo, en el sur global, Latinoamérica, África, Asia. Básicamente porque la cosmovisión de donde la población viene es una cosmovisión animista. Entonces, en esa cosmovisión animista hay un espíritu detrás de cada cosa, espíritu que traen revelaciones. Y hay una serie de ritos y de cosas que tú haces para protegerte, para que te dé bendición, para que le vaya bien en una cirugía a tu hijo. Entonces la gente se convierte, algunos verdaderamente y otros no, pero vienen todavía marcados por esa cosmovisión. Y aún el creyente, verdaderamente ya convertido, nacido de nuevo, él tiene una cosmovisión de años que no ha salido al otro día de su conversión, que él tiene que comenzar a destruir por medio de la palabra de Dios. Y en el interín, él comienza a cristianizar muchas de sus prácticas anteriores. Entonces hay nuevas revelaciones otra vez, que ahora no son espíritus malignos, sino que es un ángel, que es un Cristo que aparece, que es un sueño, que es una visión. Tú no encuentras mucho de eso en culturas donde la cosmovisión ha sido el modernismo. Tú encuentras otro problema, pero no de ese tipo la mayoría de las veces. Tú encuentras el cuestionamiento a la Biblia, la alta crítica, que eso no lo escribió Pablo, que eso no fue lo que Cristo dijo, que la Biblia no es inerrante, porque la cosmovisión es modernismo, la razón por encima de la fe, como si fueran antagónicas o enemigas. Entonces tú puedes ver que las cosmovisiones de las culturas influyen muchas veces en cómo la persona piensa, incluyendo el creyente después de convertido, y solamente la Biblia puede renovar esa mente y deshacer mucho de esas cosas que se sembraron, que nos siguen haciendo pensar en una dirección errónea. Ahora, Miguel, si esas personas no predican la Escritura, no predican la Biblia, ¿esa cosmovisión va a seguir igual, animista en la mente de esas personas? Y es así como ocurre. Realmente mucho de esto que vemos en estas campañas, animismo convertido al cristianismo, agua que te puede bendecir, el agua que en la mañana tú te vas a tomar o con la que te vas a rociar, como lo vimos ahora en esta campaña. Esas son cosas muy propias del animismo. Un agua, cúbrete con la sangre de Cristo antes de hacer tal cosa. ¿Cómo que me cubra? Cristo me cubrió ya cuando derramó su sangre y me hizo parte de su familia. Yo estoy cubierto por Él. Pero yo he oído eso, literalmente. Sí. Antes de hacer tal cosa, cúbrete con la sangre de Cristo. Eso es mucho del animismo. Tengo que ponerme un azabache, decimos en nuestro país, tengo que cubrirme con tal cosa. Es una distorsión completa proveniente de una mente que ha sido grandemente distorsionada por una cultura animista. Y